noches, joven. ¿Ya no se acuerda de mí? ¿Eres Rufino, no? Conozco a tu paterno. ¿Que ya empezaste a menstruar? Mamá, ¿cómo crees? Por todo lo que ha sufrido sin quejarse. ¿Qué nos echaron las trampas a unos monchis, no? ¿Quieres hacer reír a Dios? Cuéntale tus planes. Una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa, ¿no, Neni? Mil nubes de paz cercan el cielo, amor jamás acabarás de ser amor. Es una película realizada en 2002 por Julián Hernández como director y guionista. Fue producida por Roberto Fiesco para la Cooperativa Cinematográfica Morelos y contó con el apoyo para su producción de organismos estatales como el IMCINE, el FONCA y la UNAM, e internacionales como las fundaciones Rockefeller y MacArthur. Esta cinta nos narra las experiencias homosexuales nada gratificantes de su protagonista Gerardo, torturado por el recuerdo de un amante que lo abandonó en su deambular por una ciudad de México hostil y amenazante. Julián Hernández nos ofrece en su película, además de un relato emotivo y comprometido, un abanico de propuestas estilísticas como son la fotografía en blanco y negro de Diego Arismendi, la actuación contenida de su protagonista Juan Carlos Ortuño y una arriesgada puesta en escena con encuadres y desplazamientos de cámara muy acordes con el ritmo interno y externo de la narración. Lo que tengo muy claro es que salimos del CUEC más o menos en el año 95, ¿no? Habíamos conformado algo que en ese momento se llamó la Cooperativa Cinematográfica Morelos, ¿no? Un poco, sí, por la idea de las cooperativas de redes y por la idea de que todos colaborando podríamos llegar a producir películas, que era nuestro propósito, ¿no? Fue un ejercicio interesante que no duró mucho, ¿no? Nos duró más el nombre que el propósito, digámoslo, pero intentamos hacer varias cosas, entre ellas Mil Nubes, ¿no? Salimos en el 95 y pasaron 3 años por lo menos en lo que logramos conseguir un poco de dinero para empezar, para hacer un corto, ¿no? Que es lo que iba a ser Mil Nubes, un corto, un mediometraje más o menos que íbamos a filmar en 16 milímetros y que en determinado momento yo pensé y dije, ¿para qué vamos a hacer un corto en 16 si es tan complicado? O sea, no lo vamos a poder mover en ningún lado, no hay espacios como para proyectar en 16 milímetros, ¿por qué mejor no lo hacemos en 35? Dijimos, ok, vamos a hacerlo en 35 milímetros. Pedimos paralelamente un apoyo a la convocatoria de coinversiones del FONCA, y donde las jurados eran Mariano Baro y Mari Carmen de Lara. Curiosamente nos lo dieron. Nosotros no conocíamos a nadie, acabamos de salir de la escuela y nos dieron el apoyo. Recuerdo que nos dieron 100,000 pesos. Y con eso hicimos la película. Mil Nubes de Paz, como muchos proyectos de Julián, de Roberto también, se empezaban desde mucho tiempo antes. La relación conmigo, éramos 3 realmente. La cooperativa funcionó, digamos, básicamente por 3 locos que éramos nosotros 3, ¿no? Siempre había gente como satélite que iba, venía, se mantenía, a veces no. Y los proyectos en general se trabajaban desde mucho antes. No quiere decir se trabajaban de manera, digamos, totalmente directa, ¿no? Sino era una plática, alguna idea, se iba construyendo, de tal manera que siempre que se terminaba un guión, de alguna manera yo tenía ya un conocimiento de la génesis de este proyecto. Y en esto a mí me ayudaba muchísimo, ¿no? Porque cuando voy con otros directores que no conozco realmente de antemano, me cuesta un poco más de trabajo encontrar un hilo para delimitar por dónde tengo que transitar en la fotografía. Yo quise hacer una primera película que era por encima del abismo, ya tenía como intenciones de que hubiera ahí algo acerca de la diversidad sexual, como se llamó algunos años después, y empecé a poner personajes que de alguna manera representaran lo que yo quería, ¿no? En el cine. Y ahí fue donde ya de plano conectamos mucho Roberto y yo. Él hizo un corto que se llamaba Actos Impuros, ¿no? Que era acerca de un asesino serial que también tenía relaciones con otros hombres, y como que ahí nos identificamos y dijimos, vamos como hacia allá nosotros, ¿no? Cuando comienza el proyecto de Mil Nubes, pues yo estaba de hecho integrado. De hecho, yo era el presidente de la cooperativa, fue quien
las firmas mías fueron las que se vieron en el FONCA para recibir un apoyo. En ese entonces era un apoyo el mayor para video, y fue la parte, digamos, económica con la cual comenzamos Mil Nubes de Paz, de tal manera que teníamos ya en ese momento muchos años trabajando los tres. Acerca de lo que se trataba, yo acababa de conseguir un libro, una biografía reciente de Fassbinder, en la que hablaba de una época determinante para él, ¿no? y que es muy cercana a Un año con 13 lunas, una relación que tenía con un hombre que había sido resultado de los experimentos de los nazis, ¿no? Y tenía una relación amorosa, ¿no? Que Fassbinder en algún momento estuvo ya muy agotado de ella y decidió terminar y mandarle una carta y decirle: aquí todo se acabó y yo me voy, adiós, me voy al Festival de Cannes y pues ahí nos vemos y nos volvemos a ver. Y entonces el muchacho entró en la vida real en una depresión de varios días en la que al parecer no entendía lo que decía la carta y iba por recorriendo los bares y los lugares que conocía con Fassbinder, intentando que alguien le explicara qué es lo que en realidad decía, ¿no? Si volvería o no, o qué pasaría, o qué iba a pasar, según Fassbinder le decía en la carta. Y a partir de eso escribí la historia de lo que era Mil Nubes, el mediometraje. En medio del silencio y de la escasez de diálogos, pues hay una historia, que no necesariamente es una historia contada de una manera pues de 3 actos y convencional, digo, aristotélica. ¿Cuándo nos vemos? Yo te llamo. Toma. Con esto está bien. Que tenía que ver con el erotismo y la sensualidad en las películas, ¿no? Y que es algo que está ahí de manera discreta y pulsante, creo, en Mil Nubes, y que después se desarrolló hasta ser muy, muy, muy claro en películas más recientes, ¿no? Eso un poco se fue tal vez perdiendo como en el camino, pero en ese momento sí había como una necesidad de experimentar formalmente sobre lo que hacíamos, y que creo que en el caso de Julián pues se ha seguido conservando, él ha sido muy fiel. Pero en ese momento sí, a mí en lo particular me interesaba como quitar un cierto estereotipo que había acerca de los personajes, de este tipo de personajes, ¿no? De este tipo de historias también. Hubo muchas complicaciones, yo estaba empeñado en filmar en blanco y negro porque había leído por ahí, ahora ya no recuerdo quién lo decía, que lo fundamental era como aprender a como dominar el blanco y negro, el claroscuro, la gama de grises, y que después eso te permitiría con mayor conocimiento abordar y asumir y afrontar el color, ¿no? Bueno, pues seguramente fue Antonión y fue alguien por ahí, ¿no? Y entonces yo dije, no, tiene que ser blanco y negro. Había hecho todo lo que había, los ejercicios del WEC, todos habían sido en blanco y negro, en 16, ¿no? Revelábamos en el laboratorio de Filmoteca y más o menos había salido todo bien. Para mí es más interesante trabajar el blanco y negro porque básicamente es como un grabado. Es como el trazo, más que la pintura. En cambio, el color es la pintura o la acuarela, ¿no? Entonces, es diferente el proceso y el interés, o más bien el resultado que esperan de ello. Con Diego nos conocimos en el CUEC, ¿no? Nos identificábamos por muchas razones, ¿no? Por el lugar de donde proveníamos, que era muy similar, ¿no? Por nuestros gustos también, ¿no? Con él aprendí y entendí muchas cosas de fotografía, es un gran maestro, ¿no? Muchas de las cosas acerca del foco y del encuadre que he venido manejando a lo largo de los años, las aprendí con Diego, por supuesto. Mucho de Mil Nubes se debe a él, además de que fue nuestro coproductor, ¿no? En algún momento, cuando no teníamos ya más dinero, él dijo, pues he hecho estos videos, he trabajado en estos videos, pues ahí va el dinero para la película, ¿no? Con él aprendí mucho, sí, como decía, es un gran maestro, sigue siéndolo, ¿no? Es quizás... Sí, con él entendí mucho el blanco y negro. Alguna vez leí algo de
Era un pequeño librito del maestro Figueroa, de Gabriel, y hablaba sobre este hecho en los años 50, justo cuando, digamos, teníamos un gran blanco y negro en México, ¿no? Yo creo que tuvimos uno de los mejores blanco y negros de cine en el mundo, ¿no? Teníamos grandes directores de fotografía y hermosos trabajos, ¿no? Él hablaba justamente de acercarse a la pintura de los muralistas, ¿no? De toda nuestra tradición pictórica anterior. Me pareció como muy interesante el texto. Sin embargo, creo que no se logró hasta que precisamente de las dos escuelas de cine, el CUEC en su momento y posteriormente el CCC, comenzaron a egresar los cuadros, ¿no? de directores de fotografía que vinieron a cambiar como el panorama. A mí me parece que yo pues nací de eso, ¿no? De esa parte, de esta primera generación que hizo mucho esfuerzo, no solo para estar en México y hacer un buen cine en color, porque creo que así fue, desde mi punto de vista, la academia, la escuela, ha dado como resultado grandes directores de fotografía, ¿no? Y en otras áreas, evidentemente, el cine creció de esa manera. Y la fotografía en particular creo que creció así en color. Nos hizo como una forma muy diferente a lo que tradicionalmente teníamos como un gran cine, que era el blanco y negro. Eso, más el apoyo de Arturo de la Rosa, que generosísimamente nos prestó la cámara de 35, de Fernando Hernández, de Revolution, que nos prestó el equipo de manera gratuita. Y ahí llegó nuestro primer móvil, recuerdo, rentado de Gesisa, que jamás habíamos tenido un móvil. Éramos un equipo de 12 personas los que hicimos esa película, ¿no? Y todos hacíamos un poco todo. O sea, yo producía, hacía foto fija, pedía permisos, iba por la comida que hacía mi mamá, le llamaba a los actores, y así todos teníamos como 10 labores distintas, para hacer la película. Y fue una experiencia muy enriquecedora, la verdad, porque nos dimos cuenta después de hacer la primera etapa de rodaje, que fueron 2 semanas, que la historia ya había quedado, como todas las películas de Julián, como de 35, 40 minutos, y sabíamos que que un corto de esa duración, pues era un corto que no tenía como ningún sentido hacer. Hubo un momento muy duro cuando intentábamos acabar Mil Nubes y hacer algo con esa película en la que sí, o sea, éramos como solos contra el mundo, ¿no? Y pues bueno, afortunadamente las cosas han ido mejorando, hay etapas buenas y malas, pero sobre todo lo que tenemos es como una identificación creativa. Ya visto como muy a la distancia, pues, ¿no? O sea, nosotros estábamos haciendo como una especie de cine contemplativo que no sabíamos que se llamaba así, ¿no? O sea, una exploración que tenía mucho más que ver con el nuevo cine alemán que admirábamos muchísimo, con Werner Schroeter, por supuesto con Fassbinder, con una cámara fija, con un plano como completamente determinado, donde aunque el personaje se moviera, la cámara no se iba a mover. Julián tiene como esa enorme capacidad hasta la fecha de comenzar a planear un proyecto y arrastrarnos a todos como en esa pasión por hacerlo. Diego Arismendi tenía una cámara de 16 milímetros, había la posibilidad de comprar el material otra vez en el laboratorio de la Filmoteca, teníamos muy buena relación, y de revelarlo ahí, etcétera, ¿no? Y de pronto Julián nos dice, ¿y si lo hacemos en 35? Todo se fue haciendo por gente que apoyaba, como Arturo de la Rosa, que literalmente nos prestó su cámara de 35 y todo su equipo. Fernando Hernández, ¿no? El dueño de Revolution actualmente. Él nos prestó un móvil, ¿no? Toda la primera parte del rodaje. Y la primera parte del rodaje yo creo que hicimos como 6 o 7 semanas, que no fue suficiente. En cuanto a la realización de
Teníamos muy poco equipo, ¿no? A veces contábamos con un dolly, ¿no? Yo todavía no era el apasionado del dolly como lo soy ahora, ¿no? Que de manera muy reciente me obligué a mí mismo a hacer una película sin dolly, un cortometraje, para un poco bajarme de ahí, de esa suerte como de seguridad que me daba el poder mover la cámara por donde yo quisiera, ¿no? Fue una experiencia interesante. En el caso de Mil Nubes lo teníamos muy pocos días, pero cuando me acuerdo mucho en particular como de los cambios temporales, ¿no? Que era algo que también me gustaba y que había intentado en el CUEC y que no me habían salido del todo bien. Entonces, el dinero se acabó, el dinero se acabó y había que juntar dinero, porque así formamos la cooperativa Morelos. Cuando alguien tenía un poco más, nunca llevábamos una contabilidad de todo esto, ¿no? O sea, a veces Roberto tenía, a veces Julián, a veces yo, a veces dos de los tres, y así vamos financiando, ¿no? Parte de los proyectos. De esta manera, Mil Nubes de Paz, como si era 35, había que hacer una inversión un poquito más fuerte, tenía que esperar periodos de tiempo a que juntáramos un poco más de dinero y entonces lanzarnos a hacer una parte, y así se hicieron como tres pequeños rodajes, ¿no? De 1 o 2 semanas a lo largo, yo creo como de 1 año o 2, por ahí, para lograr terminarlo. De hecho, hay faltas de continuidad a veces en el vestuario del personaje o en el corte de cabello del personaje principal, pero bueno, son peccata minuta que no importa dentro de un contexto de expresión que va más allá de ver una simple continuidad en la historia, ¿no? A partir de trabajar juntos surgió una gran amistad entre todos, porque teníamos este objetivo de respetar el trabajo y que además no lo veíamos como trabajo. Siempre hemos hecho lo que nos ha gustado y lo más generoso de esta profesión es que hasta nos pagan por hacerlo. Y Mil Nubes es una maravilla porque hubo días en que dormíamos 3 horas, 4 horas, los que podíamos dormir, porque de repente conseguían el equipo, que ya se consiguió la cámara, ya se consiguió más material para seguir filmando, hay que hacerlo ahorita, así como va, ya. Y así eran las llamadas, ¿no? Nada más llegaba uno a la casa de ustedes, ya vine como este personaje de Ismael Rodríguez, ya vine vieja, ya me voy vieja y vámonos. Entonces, yo te llamo. ¿Te tienes que ir tan pronto? Voy a mi casa. Luego nos vemos. Está bien. ¿Qué? No, está bien. Luego nos vemos. ¿Mañana no puedes? Bueno. Mañana a las 5 en el puente. Adiós. Bruno, ¿dónde vives? Ciudad Azteca. Hasta el día de hoy le tengo mucho respeto y a veces temor, sin duda, a los actores, ¿no? Quizás porque había digamos que he pasado por muchas etapas, ¿no? Que van desde la época del CUEC en que yo hablaba mucho y explicaba muchas cosas porque teníamos esa idea como en la escuela de que lo fundamental era que el actor entendiera lo que tú querías del personaje, ¿no? A mí me gustaba mucho como la idea de la teatralidad. Al final eso era buena parte de lo que, pues de mi formación. Casi siempre señalo como lugares muy específicos en donde pienso que tiene que ver el actor y que tendría, sin llegar al nivel de abajo pasado, a frente presente y arriba futuro, pero sí entiendo que es a través de la mirada como logras comunicarte, ¿no? Además está toda la idea del close-up y de Godard y todos ellos, ¿no? Por ahí. Sí, para mí siempre ha sido muy importante y con Juan Carlos lo tenía. Creo que cuando elijo a un actor
un actor que no tenga una preparación académica, digámoslo. He trabajado con muchos bailarines. Lo fundamental para mí también es eso. O sea, como que sepan ver o como que yo vea que hay posibilidades de manejar la mirada. Me imagino la vida que llevas en la calle. ¿Quién te mandaba a salirte de la escuela, De seguro te pasas todo el día en la calle, dando vueltas, rodeado de vago. Si no querías estudiar, por lo menos consíguete un trabajo decente, un trabajo de porvenir. Aprende un oficio. De seguro no traes ni un peso partido por la mitad. ¿Qué vas a sacar de estar todo el día en la calle, ¿Quieres algo de comer? Y Roberto Fiesco nos animó a participar con él en algunos proyectos que inicialmente desarrollaban a través de los medios y cortometrajes, y fue así como empezamos a interactuar con ellos. Y llegó un tiempo en que hicimos una obra de teatro, participó Julián Hernández. Recuerdo que hubo una adaptación de una obra de teatro de El Grito, creo que se llamaba, y ahí es donde inició toda esta aventura, hasta que llegó el proyecto de Mil Nubes y pues entramos a trabajar con ellos. Fue una racha de obras de teatro una tras otra que no paramos, y de repente se empezó a gestar este proyecto. Julián nunca habla de sus proyectos, es muy reservado, pero sí decía, tengo una película ahí que quiero hacer, un largometraje. El actor original era Rodrigo Stapp, y el día del primer llamado no llegó porque se perdió, ¿no? Y se perdió. Era una época precelulares, ¿no? Entonces no había manera de avisar a nadie. Habíamos quedado de vernos en el Metro Oceanía para de ahí irnos a la primera locación, que iba a ser la fábrica de Sosa Texcoco, que ya no existe en Ecatepec. Y no llegó, y recuerdo que pues todos ahí parados, nuestro minimóvil, las 12 personas que éramos, o sea, todo, el transporte, todo. Y nos sentimos muy frustrados y muy enojados. Y Juan Carlos Ortuño, que iba a ser un personaje menor, a quien yo había conocido dando clases en CEDAR, que había sido mi primer trabajo saliendo del CUEC, le dijimos, ¿lo quieres hacer? Y el otro dijo, sí. Él no era actor ni nada, él tenía una formación musical en la prepa, y pues lo hizo, ¿no? Y creo que fue una de las mejores cosas que pudieron haber ocurrido. Considero que Julián es una persona con una capacidad increíble para sostener en el desarrollo de una filmación, ¿no? La integración de un equipo, digamos, actoral, y es muy puntual en el sentido de darnos a entender qué es exactamente lo que quiere e integrarnos, obviamente, con quien está ejecutando la cámara, la fotografía. Fue algo inesperado, realmente. Cuando tuvimos la oportunidad de leer el guión, me impactaba algunas situaciones dentro del mismo, porque efectivamente en ese momento no teníamos mucho alcance para comprender, en particular, pues la intención cinematográfica que tenía a través de este guión Julián Hernández, porque no sabíamos mucho de él, ¿no? Y poco a poco nos fuimos empapando, fuimos investigando algunas cosas y descubrimos que el interés que se tenía propiamente, o la inquietud de poder trascender con esta película, y que hoy en día pues, no sabíamos que iba a trascender tanto, era nada más por la cuestión quizá técnica y un poco por la intención poética que le gusta mucho a Julián. Y en ese sentido es como empezamos a trabajar el guión y empezamos a trabajar.
Te tengo presente todo el día y me siento triste con tu ausencia. Pero no tengo valor ni fuerza suficiente. Sobre todo porque te amo. Y sé que te haría más daño del que ya te he hecho. No ahora. No hoy. Empezamos a trabajar el guión y empecé a comprender un poquito la identidad psicológica del personaje, porque finalmente era una cuestión compleja, hablar en la forma, en cómo quería transmitirlo Julián a través de las imágenes, porque recordemos que estaba muy acotado de textos, de diálogos, ¿no? Entonces nos apoyamos de Julián, me apoyé de Salvador Álvarez y por ahí de algunos otros compañeros que estuvieron trabajando conmigo para poder desarrollar y entender el personaje. Todos los actores que hacemos personajes gays en la película de Mil Nubes somos heterosexuales. Y el único actor gay que participa en la película hace un rol de heterosexual. Nada, pasaba por aquí. ¿Dónde andabas? Por ahí. ¿Y qué haces? Trabajo en un billar en el centro. ¿Y qué más? ¿De qué? ¿Qué más haces? Nada más. ¿Y qué haces ahí? ¿Por qué mejor no te regresas a tu casa? Ya estuvo bueno de dárselas de muy independiente, ¿no? Recuerdo que nosotros decíamos en ese momento que sentíamos que el cine mexicano vivía como una enorme asepsia sexual, ¿no? Y que las manifestaciones de la sexualidad, sobre todo los jóvenes, eran inexistentes en el cine, ¿no? Que si uno quería ver un joven, veías a alguien de 25 o 30 años interpretando a un personaje de 18. Era un tema que como que rondaba muchísimo en mi cabeza y que lo otro tenía mucho que ver con ciertos descubrimientos de la sexualidad, ¿no? O sea, en este caso como una idea de bisexualidad que tenía como el personaje principal, que en ese momento estaban moviendo como muchísimo, pues un poco lo que yo era, pues, ¿no? Y entonces uno, digamos, como en esas primeras intentonas de cortos, lo que trata de hacer es como vaciar probablemente como una serie de preocupaciones que había, pues por lo menos en mi cabeza, de tratar como de expresarlas de una manera que probablemente era más fácil que verbalizándolas. A mí no me engañas. Se te ven los ojos. Eso es amor. ¿Qué pasó con el muchacho del otro día? ¿Quién te pegó? Tú de veras no entiendes. ¿Con qué gente te andas metiendo? Órale, come. Las penas con pan son menos. Son de los que te gustan. ¿A qué te sabe todo esto lleno de natas? Yo ahora veo muchos chicos homosexuales y dices, ¿cómo se parecen al personaje de Mil Nubes, no? Eso no existía, ¿no? O sea, yo lo recuerdo, o eran vituperados o se escondían. No es que no disfrutáramos el personaje, pero por las circunstancias, que hubo muchos tropiezos, pues estábamos más quizá preocupados porque saliera bien y eso nos evitaba darnos libertad para entender. Cómo los personajes se besaban y caminaban en la ciudad universitaria y algún crítico decía, pero es que eso no pasa, ¿no? O sea, eso en México así no se vive, ¿no? Hoy
si alguien ve esa película dirá, esa película pues la filmaron ayer en CU, ¿no? O sea, digo, eso es Soy CU, ¿no? Pero en ese momento era como de, no, ustedes tienen que seguir hablando desde la marginación, ¿no? Ocupamos muchísimo tiempo, estamos hablando, me parece que hasta que se concluya la película, creo que más de 4 años, si mal no lo recuerdo, ¿no? Entonces, pero eso implicó precisamente entender el nivel de responsabilidad que teníamos. Aquellos ojazos que en mi alma clavó, y vi que la vida fugaz escapaba de aquel que en sus besos la vida me dio, y loca a su lado corrí. Te gusta mucho, ¿verdad? ¿Por qué? De pronto te veo más joven. ¿Sí? Sí, como un niño. ¿Por qué dices eso? No sé. ¿Cómo? Bueno, sí sé. Mari, ahí te buscan. ¿Quién? Este muchacho, Gerardo. Ah. Bueno, muchachos, ¿qué van a ordenar? Eso fue lo primero que produje. Esa fue como la primera vez que me enfrenté a la producción. Y al ser una cosa tan pequeña, pero no, teníamos que tener permisos del metro, del tren ligero, parques, etcétera, actores, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, todo el mundo, locaciones, alimentación, bla, bla. En un rodaje que no era un rodaje breve, ¿no? O sea, en un rodaje de, pues yo me imagino que 2 semanas y media o algo por el estilo, porque al final acabó siendo una película de 50 minutos. Pues me empecé a enfrentar a algo que nunca había vivido, ¿no? O sea, que era como tener una responsabilidad desde otro lado que no era pues quizás el lado más, o aparentemente más creativo de las cosas, ¿no? Nuestra formación en producción en el CUEC había sido una formación muy por encima, ¿no? Recuerdo un par de clases con Tony Rubio, que luego desapareció, con Leonor Álvarez, que me parece que ella sí, curiosamente, que era una productora muy del ayer, ¿no? Digo, pareja de Raúl Camfer, y sin embargo ella nos dio unas bases también de estas muy sólidas de cómo se hace un breakdown y cómo se subraya con colores y qué es un plan de rodaje, y nos dictaba cosas, o sea, así nos hacía dictado y tal, pero todo eso fue muy, muy útil. Y después tuve a Amparo Romero, que llegó muy como a las tesis, pero también que fue la primera vez que me tocó hacer un presupuesto y tal, pero enfrentarme, digamos, como a la práctica de campo haciendo un tiempo, la verdad es que sí fue como una experiencia muy enriquecedora, nueva, o sea, absolutamente nueva y muy estimulante. O sea, la verdad es que terminamos esa tesis, después tuve todo el proceso de la edición en La Moviola con Julián, y me acuerdo que en ese momento, que era el 94, acababa de empezar el levantamiento zapatista, y Julián y Diego se fueron justamente a grabar los primeros días a Chiapas, y yo me quedé un poco como a cargo como de marcar, de cortar las tomas, de separarlas para dejar todo listo para que Julián empezara a editar, etcétera. No sé, hay como todo ese momento de lo que no eran las clases, en realidad, que sí era muy apasionante, o sea, que sí era muy estimulante. En algún momento, por supuesto, al inicio de la toma, la cámara estaba en foco. Si había desplazamientos, el actor salía de foco. Y entonces yo, cuando vi eso, que por supuesto pudimos ver mucho tiempo después, cuando tuvimos dinero para revelar el material, pues me encontré con que el material servía la mitad, digámoslo, ¿no? Y entonces, en ese momento decidí inventarme una teoría, ¿no?, que se llamaba la teoría del foco vivo, ¿no?, que después tuve que reproducir para las siguientes etapas de rodaje, y que era más o menos que el foco se iba, y entonces ocurrían cosas en la mente de los personajes, y empecé a pensar en el uso de la voz en off, ¿no? Me cuesta trabajo pensar en estar solo, en no tenerte cerca. Me duele pensar en no verte. Me duele no estar cerca de ti. Dormíamos en las locaciones. Hay una anécdota muy bonita.
en una secuencia que se hizo debajo y sobre el puente de alta tensión allá por Santa Fe, por Las Águilas, por esa zona. Nos tocó toda la noche estar trabajando, filmando ahí, y no había literalmente ni un lugar donde sentarse. Solo había un camión, que era el camión que traía la planta para las luces, y no había dónde sentarse. De repente todos vimos una piedra como de este tamaño, y no lo va a creer, pero nos sentábamos, nos turnábamos en la madrugada para descansar un ratito porque las jornadas eran tremendas, pero pues hace 20 y tantos años uno todavía tenía más energía, ni lo sentíamos. Pero Mil Nubes también se hizo con eso. Ahí nadie se echó para atrás. Yo te voy a decir que cuando estábamos filmando Mil Nubes, me acuerdo en el billar, algún día estuvimos creo que 2 días filmando en esa zona, y estábamos en las secuencias del billar, y yo pensé, ojalá se estrenara en Berlín. No sé, o sea, fue así como una idea mía, ¿no? Secuencias de un mercado al aire libre que también... ¿Cómo hicimos sufrir a nuestras familias? Es que, ves, yo tengo esto en mi casa, pues tráetelo, yo tengo esto en mi casa. A Roberto también le prestó su papá como 40 o 50 discos de acetato y vinil de colección, los cuales terminaron doblados por el sol, del calor que había, terminaron hechos chicharrón, se echaron a perder todos esos discos para una pequeña secuencia donde nuestro protagonista encuentra la canción emblemática, que además todos nos la sabíamos de memoria, de esta Sarita Montiel. ¿Qué pasó? A ver si reconoces eso. Juro amarme un hombre sin miedo a la muerte. Sus negros ojazos en mi alma clavó. Es nena, me decía loca de pasión. ¿Sí? A ver, busca de ese lado. Me parece que están ahí. Ya busqué. A ver, déjame ver. ¿Es este? Sí, este es. La música era una apuesta a hacer una suerte como de contrapunto con lo que tenemos, con la idea que tenemos preconcebida de lo que sucede en ese sector social, ¿no? De la música que debería corresponderle. Porque de las imágenes de mis películas sale música. Y entonces para él es muy sencillo decir, sí, claro, no porque traduzca lo que yo puse, sino porque le sugiere cosas, ¿no? También me comentó que hay actores y actrices, que a veces hay actores que generan ruido, ¿no? Y actores que generan música. Oye. Protección. Ya se había dado el wrapper-off de la película, todos estábamos muy tranquilos, y llega un día Julián, una mala noticia, el laboratorio, pues, echó a perder una lata de la película. Tenía medio año, no, ya casi 8 meses que habíamos terminado la película. Pues a los 8 meses, otra vez disciplina y demás a bajar de peso, en menos de un mes, y vámonos a la misma locación. Fue terrible porque toda la locación ya estaba cambiada, que fue al ladito del Metro Talismán. Y sobre todo porque Julián decidió hacer unas tomas en una barda que tenía cierta publicidad, y cuando no estaba todo como anteriormente, pues ni modo, vamos a tener que entrarle. Y le entramos, y la maravilla de la edición logró que se recuperara esa escena sin ningún cambio.
Y es impresionante porque estamos viendo personajes un año después y un año antes en la misma secuencia prácticamente. Al ser yo mismo el editor de la película, tenía oportunidad como de trabajar sobre las secuencias y tener la oportunidad en el siguiente periodo como de terminar de construirlas. Es algo muy interesante. Por ejemplo, todos los finales que filmamos y que no se quedaron y que no decidí que ese fuera el verdadero final de la película, se volvieron a lo largo del metraje final de la película como momentos en donde se puntuaba cierta particular emoción del personaje, ¿no? Establezco una suerte como de coreografía entre los actores, el fondo, la locación o el set, si es que tengo un set, y lo que hace la cámara, ¿no? Y para mí lo fundamental es eso, es el nivel de comunicación que puede establecer el actor con la cámara, conmigo por atrás, tratando de conducir como lo que ocurre ahí. ¿Qué pienso? Eso también lo entendí, lo hemos entendido y construido Alejandro Cantú y yo en los muchos trabajos que tenemos juntos, como una suerte como de relación amorosa, ¿no? Si eso no ocurre entre el actor y la cámara, es muy complicado que eso vaya a fructificar después, ¿no? Tenía en la parte final de la escena que morir el personaje y me estaban enseñando por ahí a caer. Y mientras estábamos en el CNA generando unas prácticas, recuerdo, con Salvador Álvarez, pues bueno, por la tarde que llegué a casa, pues totalmente lesionado. Al siguiente día que teníamos que llevar a cabo algunas escenas, pues ni siquiera podía caminar. ¿Cómo has crecido? Hasta pareces otro. ¿Sabes dónde encontrarlo? Verás, un día cuando despiertes ya no lo vas a recordar. Esto no puede durar. A mí no me engañas. Se te ven los ojos. Eso es amor. Nosotros no somos nada. Pero Él es el Rey de Reyes. Voy a seguir en contacto contigo. No tengo miedo porque sé que pronto vas a estar cerca de mí. Porque sé que tendremos que estar juntos. Es una certeza. Así simplemente. Como el amor. Te daño. Te amo. Ocurrió todo lo que ocurrió después, que para mí fue una sorpresa, ¿no? Todo fue una sorpresa desde ese momento, desde la invitación a Berlín, en realidad. Cuando vamos a Berlín, la película gana el premio Teddy, que además pues, era un premio pues, muy prestigiado, o sea, un premio que había ganado Almodóvar, Derek Jarman, o sea, digo, nuestros ídolos, en realidad. Y regresamos a México con el premio como que nadie lo creía, ¿no? O sea, nosotros tampoco. Recuerdo que Julián, siempre que estuvimos en Berlín, decía todos los días, yo creo que se equivocaron de película. Estoy seguro que vieron otro cassette que no era el nuestro, ¿no? Jamás lo veíamos como esta idea de quiero llegar a un festival, ¿no? O quiero ser famoso. Es curioso, pero yo creo que esa película es mucho más lo que yo imagino de mí como realizador, ¿no? Me refiero a la fragmentación y a todo el uso del foco, por ejemplo, ¿no? Que lo que sucedió después también por motivos diversos, ¿no? El uso del plano secuencia, que es con lo que se me asocia después, ¿no? Como al empleo del plano secuencia. Pero
pero yo me siento afectivamente y como con la idea que tengo de mí mismo como realizador muy cerca de Mil Nubes, con la idea de la construcción de la frase cinematográfica, lo que me decía Alfredo, de cómo fragmentar, de cómo de alguna manera fotografiar la secuencia, está en Mil Nubes, ¿no? Creo que toda la gente que hace cine sabe lo difícil que es hacerlo, ¿no? Y creo que más allá del valor que podían ver en la película en ese momento, nos recibieron de una manera tan cálida. Es la primera vez que sentí que pertenecía a un sitio en mi vida y que se lo debíamos a Mil Nubes y que quise hacer una película de hora y 20, en blanco y negro, con pocos diálogos, que hablaba de un chavo gay en la Ciudad de México, de la periferia, que mucha gente, incluso la propia comunidad gay, como que rechazaba porque decía, esa película no me representa. Recuerdo que tuvimos muchos comentarios como de ese tipo, ¿no? De gente que esperaba pues lo que estaba pasando un poco en ese momento con el cine americano, que eran como estas representaciones de chavos muy atractivos, muy musculados, y que eso era un poco lo que querían ver, o comedias, etcétera. Para nosotros fue algo cotidiano, por así decirlo, porque lo que entendemos, o al menos la mayoría del equipo que formamos Mil Nubes, estábamos contando simplemente una historia de amor y de desamor, que esto trasciende cualquier preferencia, trasciende cualquier ideología de género, ahora que estamos muy bombardeados con eso. La película lo trascendió eso, o sea, va más allá de la temática homosexual o no, porque realmente estamos viendo esta conducta amorosa y desamorosa que todos los seres humanos vivimos. Ahí fue yo diría un fregadazo de la película para muchos. Es una minoría, si lo queremos ver así, como muchas otras, que deberían de estar retratadas en nuestro cine y lamentablemente muchas no lo están. ¿Me llamas? Sí. ¿Seguro? Sí, seguro. Todos los que participamos ahí hasta la fecha nos vemos con mucho gusto, porque nuestra piedra angular es Mil Nubes. Estoy contando una historia que me interesa que alguien vea en algún momento y que en el mejor de los casos se sienta identificado en algún sentido con ella, ¿no? Lo que quisiera decir es gracias por esa experiencia que no pensé que llegara a trascender demasiado. Y siento gratitud por el simple hecho de haber formado parte de este equipo. Yo recuerdo que en la escuela había en el CUEC había una película de temática homosexual que lamentablemente era muy mala en términos técnicos. Y yo siempre imaginé que se deberían de hacer grandes películas con este tipo de temática en México. No vituperarla ni por ser una película homosexual hacer cualquier tipo de fotografía. No, al contrario, hacer una gran fotografía con esto. Y creo que lo logramos con Mil Nubes de Paz, ¿no? Algo que escribió Ayala Blanco a raíz de la segunda película del Cielo Dividido y que de alguna manera me define, ¿no? Y que me gustó en el momento que lo leí y que decía algo así como Julián se empeña en destruir todo lo que ha conseguido con la nueva película, lo que consiguió con la anterior, ¿no? Y es algo que me gusta pensar, ¿no? Me gusta pensar que soy alguien que siempre está intentando como... Yo suelo decir que intento encontrar nuevas formas de mirar, ¿no? De mirar algo que hay un hilo conductor en todas mis películas, creo que es muy claro, pero siempre intento encontrar una nueva manera de ver eso mismo, ¿no? Y de comunicarlo, por supuesto. Hoy, curiosamente, a la luz de muchas cosas que han pasado, sobre todo con el movimiento feminista y su afirmación en México, y que nosotros intentamos también tomar como otros caminos que diversificaran nuestro trabajo, como Rencor Tatuado, como La diosa del asfalto, que eran películas que estaban hablando, digamos, sobre mujeres, ¿no? Y que sentimos un poco el rechazo de buena parte del movimiento feminista. Dijimos, pues zapatero a tus zapatos, o por lo menos es lo que yo pensé, ¿no? O sea, dije, jamás, o sea,
mejor seguir haciendo las películas de las comunidades que siguen siendo marginales en un país donde tenemos el segundo lugar en crímenes de odio hacia personas trans y hacia personas homosexuales, pues hay que seguir haciendo ese camino. Es decir, hay una parte de ese activismo cinematográfico que nunca fue activismo como tal, sino era pues más bien una manera de manifestar cosas que creíamos, que me parece que sigue siendo necesario, ¿no? Lamentablemente, ¿no? Y que creo que también son las historias que seguimos conociendo, son los espejos en los que queremos seguirnos reflejando, o sea, son el día a día de lo que vivimos y que creo que pues hay que seguir hablando de eso. No lo sé, me resulta muy complicado, ¿no? Aún, como decía antes, mucho tiempo después de acabar las películas, a veces como que las veo y digo, ay, mira, entendí esto, ¿no? O sea, como que me cayó este 20 acerca de esa película que hice, ¿no? Creo que hay intereses que permanecen y que son más actuales, quizás, que en el momento en que hicimos las películas, por el momento social en el que vivimos, por la intolerancia, ¿no?, que se respira y que se vive. Creo que está bien. Regresé un poco después de las películas mujeres, regresé a los personajes masculinos por diversas razones, ¿no? Pero creo que era necesario, ¿no? No porque mi punto de vista sea necesario, sino porque contribuye un poco a una visión muchísimo más amplia de la que había cuando Roberto y yo empezamos, ¿no? En ese momento éramos 5 o 6 personas que hacíamos películas abordando estos temas. Ahora hay una multitud muy diversa de realizadores que lo están haciendo, realizadores y realizadoras que lo están haciendo. Pero creo que no está de más que también haya un punto de vista de alguien que tiene un ratote haciendo estas cosas, ¿no? Creo que lo que me parece afortunado es que pueden ser películas que siguen siendo vigentes después de tanto tiempo, ¿no?